Bueno, vamos entonces a hablar de la osteonecrosis de la cabeza femoral, qué, cómo y por qué. Los objetivos de esta charla son reconocer la forma de presentación de esta enfermedad, entender su fisiopatología, identificar los pacientes en riesgo, conocer las opciones de tratamiento. Para esto vamos a ver 3 casos clínicos. El primero es un paciente masculino de 58 años de edad, que es ganadero, tiene 6 meses de dolor moderado, pero algo sordo difuso en la cadera izquierda, y reinterrogando al paciente, él nos refiere un consumo semanal de alcohol hasta la embriaguez. Le tomamos una radiografía de cadera. La cadera derecha tiene una morfología anormal, pero esa cadera no es sintomática. La cadera izquierda tiene un buen espacio articular, una cabeza femoral de una morfología bastante normal y alguna pérdida de las trabéculas en la cabeza, pero pues nada más extraño. Se toma una resonancia magnética de la cadera, de la pelvis, y en la cadera izquierda se le observa una alteración difusa en la intensidad de la señal de la cabeza femoral. Es muy diferente como se ve la del otro lado. Y esta señal hipointensa en la secuencia de T1, como delimitando ahí una cosa, esa zona de lesión que se ve en la cabeza femoral. Y lo dejamos ahí. Luego tenemos un paciente masculino de 28 años de edad, es agente inmobiliario, tiene un dolor intenso, continuo y limitante que lo limita para las actividades de su vida cotidiana. En la cadera izquierda tiene un antecedente de esclerosis múltiple y un consumo crónico de corticoides hasta 6 meses antes. Ahora el paciente inicia con terapia biológica para su enfermedad. En las radiografías de cadera se observan en ambas caderas como un patrón extraño, un patrón moteado, unas zonas más radiolúcidas que otras, las cuales son mucho más llamativas en la cadera lateral, y se observan estas zonas que les estaba mencionando de como moteada, como un poquito más esclerótico que el resto del hueso, y estas zonas radiopacas. Se toma una resonancia magnética de la cadera y se observa en ambas caderas unas lesiones en la cabeza femoral de alteraciones en la señal en la secuencia de T1, y otra vez estas lesiones, estas zonas hipointensas que están como delimitando esta zona. Y seguimos con el último caso, una paciente femenina de 80 años de edad, pensionada, con un dolor intenso de inicio súbito en su cadera izquierda, también asociado a un dolor dorsolumbar, una limitación para el apoyo y una pérdida de la movilidad. La paciente tiene un antecedente de un linfoma no-Hodgkin que había recibido quimioterapia 3 meses antes y en teoría se encontraba en remisión. Se le toma una radiografía de la cadera izquierda la cadera derecha algo de señales de artrosis, y la cadera izquierda como una alteración en la morfología de la cabeza femoral, osteofitos y quistes tanto en el acetábulo como en la cabeza femoral, pero sí nos llama la atención que esta cabeza está en esta zona como un poco chata. Se le toma la resonancia de la pelvis y se observa una alteración generalizada en la captación en la señal de la médula, en los huesos ilíacos, en el acetábulo, en la cabeza del otro lado, y en esta cabeza pues una señal un poco menos intensa, y también con una zona de delimitación también mucho menos intensa. ¿Qué es lo que tienen en común estos 3 pacientes? Pues tienen un dolor en la cadera que es difuso, continuo o súbito, es decir, que tiene diferentes tipos de presentación y que es un dolor moderado, que es un dolor severo. Estos 3 pacientes tienen antecedentes de uso de medicamentos o uso de sustancias y tienen unos cambios imaginológicos en la radiografía y en la resonancia. ¿Qué es lo que les pasó a estos pacientes? Pues estos pacientes tienen una entidad que se denomina osteonecrosis, o antes, como se conocía, una necrosis avascular de la cabeza femoral. Es una enfermedad de la cabeza femoral de origen vascular no traumático. Las osteonecrosis causadas por trauma pues son un capítulo más aparte. Se presenta en pacientes jóvenes o en pacientes que tengan factores de riesgo.
Se ha visto que el 20% de los casos es idiopático, pero en 80% de los casos los pacientes tienen algún factor de riesgo presente y son osteonecrosis secundarias. El diagnóstico es principalmente radiológico por resonancia magnética y es una enfermedad progresiva que cursa desde edema medular por daño celular a un daño articular irreversible. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Hay una lesión vascular o un aumento de la presión intraósea en la cabeza femoral por diferentes causas, hay una alteración en la perfusión de estas células y hay finalmente una muerte celular. En esta fotografía de la abajo a la izquierda ven como en esta trabécula que estoy señalando, en las lagunas pues ya no hay osteocitos que deberían verse basófilo, están completamente blancos y alrededor hay como un cambio graso de las células de la médula. Luego, en un intento de reparación, hay una calcificación de la médula que se puede ver en la imagen del centro como más basófilo, la parte que debería estar ocupada por células hematopoyéticas. Y en esta trabécula, como vemos señalando la flecha en mi puntero, hay unas zonas más basófilas que son una formación ósea aposicional. Finalmente, hay una resorción osteoclástica del hueso subcondral y una falla del cartílago. Como pueden ver aquí en la fotografía de abajo a la derecha, se observa el cartílago articular aquí más basófilo, una fractura, una resorción del hueso subcondral. ¿Por qué les pasó esto a nuestros tres pacientes? Hay dos teorías, una teoría de una injuria directa, una alteración vascular directa por un síndrome de descompresión, un barotrauma, pacientes que reciben radioterapia, pacientes con anemia de células falciformes que hacen microtrombos o microoclusiones de la vasculatura, pacientes con enfermedades de la coagulación, pacientes que desarrollan coagulación intravascular diseminada, o pacientes con enfermedades del metabolismo de lípidos que también desarrollan microémbolos de lípidos que obstruyen la circulación de la cabeza femoral. Y por otro lado, la injuria indirecta que genera de alguna forma, que no está muy bien estudiada, un aumento de la presión intraósea de la cabeza femoral, que está asociada a quimioterapia, al uso crónico de corticoides y pegado a estos sus primos, los inmunosupresores. Por eso es que los pacientes con con trasplantes de órganos pueden desarrollar también osteomicrosis de la cabeza femoral. Los pacientes que consumen a grandes cantidades de alcohol, y se ha descrito que aproximadamente 1 litro a la semana tiene un OR de 14.1 y hasta 17.5 de desarrollar osteonecrosis. Pacientes con enfermedades como el lupus, el síndrome de Cushing y el síndrome de Gaucher. ¿Cómo diagnosticamos o cómo llegamos a la conclusión de que un paciente tiene osteonecrosis? Pues primero, siempre en el estudio del dolor de la cadera, tomar una radiografía simple, pero usualmente los pacientes no presentan cambios en la radiografía, son cambios muy sutiles. Aparece un moteado radiopaco como nuestro segundo paciente, que lo ven acá, como una alteración en la densidad, se ve un poco unas zonas más escleróticas en la cabeza. En estadios más avanzados se puede ver fractura del hueso subcondral, como en esta radiografía del centro, donde se ve la cabeza femoral, y aquí en el puntero donde se ve una zona más radiopaca que separa en la cabeza el hueso subcondral del resto de la cabeza, o un daño articular ya pues instaurado. Este signo o esta línea de fractura del hueso subcondral se conoce como el signo del sol naciente, o en inglés the crescent sign. Y en la resonancia, pues es que se puede detectar ya desde estadios tempranos, pues hay un margen esclerótico, una señal de hiperintensa del hueso que denota edema medular, una lesión en tipo banda, que era lo que les decía, que es esa lesión hipointensa que delimita la lesión, colapso subcondral y daño articular. Y quiero
dejarles el mensaje de que esta línea radio hipointensa, que se encuentra en la literatura como una lesión tipo banda, es patognomónica de osteonecrosis y es muy útil para diferenciarla de otras patologías de la cadera, como la osteoporosis transitoria o otras enfermedades del hueso. Y quiero resaltar que tanto en nuestro paciente de 58 como en el del 28 como en el de 80, pues está presente esta banda. ¿Por qué a veces el hueso se ve normal o por qué es tan difícil de diagnosticarla en la radiografía? Pues hay una evidencia histológica de muerte celular solo hasta 4 semanas después del cese de actividad celular. Los estadios tempranos de la enfermedad cursan sin cambios de las imágenes por esta causa, y cuando lo podemos ver ya en la radiografía es porque está en estadios muy avanzados. Sin embargo, en la resonancia magnética es muy importante que se ven ya cambios desde estadios muy tempranos. Pero ¿cómo sabemos en qué estadio de la enfermedad está el paciente? Para esto, en 1985, la clasificación fue descrita en los años 70, pero modificada por los mismos autores Picard y Arlett en 1985, y le agregaron un estadio más. En el estadio 0, pues no hay síntomas, las radiografías se ven normales, pero en la resonancia hay edema medular. En el estadio 1 hay dolor, hay cambios sutiles en las radiografías y edema medular en la resonancia. En el estadio 1 hay empeoramiento de los síntomas y ya se empiezan a ver más moteado quistes de esclerosis. Y en la resonancia ya aparece la banda. En el estadio 2B ya hay fractura subcondral o pues el signo del crescent sign. Y pues en la resonancia los cambios mismos, o sea, edema, esclerosis, banda y las fracturas subcondrales. En el estadio 3 hay dolor intenso y limitación funcional. En la radiografía se ve la cabeza chata, como en nuestro tercer caso, pero hay un espacio articular normal. Y en el último estadio ya hay colapso de la cabeza femoral, está planeada, pero pues ya están los cambios artrósicos subsecuentes. En esta imagen Mapi, podemos hacer... regrésate una filmina, por favor. Esta clasificación, no sé de dónde la sacaste, pero la división entre 2A y 2B es primera vez que la veo y no me parece práctica porque nos confundimos cuando las clasificaciones comienzan a haber muchos subtipos que no ayudan en nada, no sirven nada la clasificación. Entonces, como para entendimiento y para manejo futuro del pronóstico, el tratamiento, creo que hay que asociar el número 2 con fractura subcondral y con signo creciente y quedarnos a esa idea que ese es el estadio 2 de una vez. ¿Por qué? Porque la diferencia del tratamiento sí se ve entre un tipo 2 y un tipo 1. ¿Ok? Entonces, la subdivisión de esta clasificación no la encuentro muy práctica para el pronóstico y de que esta buena clasificación que es tomándola como sencilla. ¿Ok? De acuerdo, doctor. Esta clasificación la saqué de un libro de preservación articular, recibí preservación articular, pero yo la corrijo. Y entonces, como estaba mencionando, pues ya en los estadios tempranos, pues hay lesión medular, pero la cabeza está intacta, y a partir del 2B o del 2, pues ya hay fractura de hueso subcondral, colapso, y en los últimos estadios ya hay daño articular. ¿En qué fase están nuestros pacientes? Pues el primer paciente masculino está en unos estadios tempranos, tiene un dolor moderado por insidioso, no tiene mayores cambios en la radiografía y una resonancia con edema y algunos signos de osteonecrosis. El caso 2 está en un estadio 2, donde hay un dolor intenso, continuo, limitante, hay cambios en las radiografías y hay una resonancia con edema y signo de banda, pero no hay colapso de la cabeza. La cabeza se ve bastante conservada. Y en el caso número 3, pues el paciente está con un dolor severo, limitante, hay cambios radiográficos ya de artrosis y la resonancia tiene una fractura subcondral con aplanamiento de la cabeza.
¿Qué pasa con los pacientes que tienen osteonecrosis de la cabeza femoral? Pues en este artículo publicado en el 2010 por Montt en el JBJS, hizo una revisión sistemática de la literatura de los pacientes con osteonecrosis de la cabeza femoral y podemos ver sobre todo acá en esta columna que estoy señalando que una gran proporción de los pacientes avanzan o desarrollan síntomas de la enfermedad y de estos mismos pacientes también una gran proporción avanzan a colapso. Entonces podemos concluir que es una enfermedad progresiva que de la fractura subcondral o del colapso avanza un daño articular irreversible. En este mismo artículo se podía concluir que también el riesgo de progreso o de colapso estaba relacionado con el tamaño de la lesión. Si uno divide la cabeza en cuartos, pues el compromiso de un cuarto tiene un 7% de lesión, 2 cuartos un 25% y ya un compromiso más grande, unas lesiones más grandes pueden presentar hasta 80% el riesgo de colapso. Mapi, una cosa, ese riesgo creo que está calculado en 1 o 2 años, no recuerdo muy bien el tiempo. Creo que sí, doctor, en 1 o 2 años, la verdad no me acuerdo en detalle esto. Okay. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? ¿Qué podemos hacer por estos pacientes? Pues hay muchas cosas que podemos hacer y se han publicado varios intentos por hacer cirugía de preservación articular, desde la observación, uso de bifosfonatos, ondas de choque, oxígeno hiperbárico, anticoagulantes, células madre, todo esto con evidencia insuficiente o de mala calidad, y dentro de las intervenciones que están más aceptadas para eso, pues está la descompresión de la cabeza o el core decompression con múltiples perforaciones, las osteotomías y asociado al core decompression el injerto no vascularizado o los injertos vascularizados. Pero en este network metaanálisis publicado en el año 2017 vemos que cuando se compara la descompresión de la cabeza con cualquier otra intervención, alendronatos, terapia eléctrica, terapia crioeléctrica, pues los resultados realmente no son muy diferentes que hacer una cirugía para esto. ¿Y cómo sabemos qué hay que hacer? Pues hay que tener en cuenta el estadio de la enfermedad, el tamaño de la lesión, los síntomas y la edad del paciente. El estadio de la enfermedad, como hablaba el doctor Monsalvo, antes de que se colapse la cabeza femoral o después de que haya colapso o fractura subcondral, eso es un punto de decisión. Si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas, si es un paciente menor de 50, incluso en algunos reportes se habla de pacientes menores de 40 años, o si el paciente es mayor, y si el paciente tiene un compromiso, una lesión pequeña, una lesión grande de la enfermedad. ¿Y qué se puede hacer? Observar el paciente, llevar al paciente a core decompression o hacer un reemplazo articular. En estadios precolapso, en lesiones pequeñas, los pacientes no tienen síntomas, si el paciente es joven o el paciente es mayor, pues se deja en observación. En las lesiones que son más grandes, antes de que haya colapsos, un paciente con síntomas, si el paciente es joven, se lleva a core decompression, o si el paciente es mayor, un reemplazo articular, y en los estadios poscolapsos con lesiones grandes, pues poscolapso por definición no hay una lesión pequeña. Un paciente con síntomas joven podría beneficiarse del core decompression y aquí lo dejo interrogado, ya vamos a ver por qué. Y si un paciente es mayor, pues lleva reemplazo articular. En el primer caso de nuestro paciente de 58 años, es un estadio precolapso, una lesión entre el 25 y el 50%, síntomas, edad mayor, hicimos un reemplazo articular. Y quiero mostrar estas fotografías que muy amablemente me pasó el doctor Bonilla, donde, si recuerdan esta que está a la derecha, que la mostré cuando estábamos hablando de la fisiopatología de la enfermedad, que había una fractura subcondral, resorción ósea y falla del sustento del cartílago.
en la cabeza de este otro paciente que operaron por necrosis avascular de la cabeza femoral. Se ve acá una alteración en la apariencia del hueso medular, la fractura subcondral y cómo se empieza a despegar el cartílago de la cabeza, que supone un daño articular severo. ¿Cuáles son los resultados de esta intervención? Pues en este artículo del 2019 del JBJS, donde compararon 400 pacientes con necrosis avascular y 400 pacientes con osteoartrosis seguidos a 15 años y pareados por edad, género e índice de masa corporal, encontraron que los pacientes con osteonecrosis de la cabeza femoral, que es esta línea más oscura, tenían una tasa de revisión del 6%, mientras que los pacientes pareados por edad, o sea que no son los pacientes típicos mayores de 60 de reemplazo, sino que son pacientes cuya promedio de edad era de 58 años, la tasa de revisión es de 4, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa entre estas tasas de revisión, y con un hazard ratio de 1.8. Y podemos ver en esta tabla que las causas, sin embargo, de revisión sí eran bastante diferentes. En los pacientes de osteonecrosis había más fracturas y habían más infecciones periprotésicas y más casos de inestabilidad. Y estos resultados son muy parecidos a lo que reporta del año pasado el registro australiano, donde en la línea azul oscura ven que la tasa de revisiones a largo plazo es mucho más alta que los pacientes por osteoartrosis de la cabeza, por osteoartrosis de la cadera, con unos hazard ratio que se elevan sobre todo hasta 2.4 hacia la mitad del seguimiento. En nuestro paciente, que es un masculino más joven con antecedente de esclerosis múltiple, pues también podemos considerar que es un estadio precolapso, con una lesión, sin embargo, un poco más grande, un paciente con muchos síntomas, pero un paciente que a sus 28 años probablemente no sea muy candidato a reemplazo articular. En este paciente se hizo un core decompression, guiado por fluoroscopia. Con una cureta se quita esa lesión que está ahí y se coloca un injerto. ¿Pero qué es el core decompression? Pues es un procedimiento quirúrgico que busca hacer un desbridamiento del área de necrosis con finas curetas o brocas para aliviar la presión, incrementar el flujo sanguíneo y como preparar un lecho sangrante para recibir un injerto. Y se puede hacer solo, o sea, solo curetaje, o colocar un injerto autólogo, ponerle un injerto o un injerto vascularizado. Y estos injertos vascularizados pueden ser perones vascularizados, pueden ser injertos de ilíaco o de trocánter mayor vascularizados. En este artículo, en este metaanálisis publicado en el año 2019, vemos que el core decompression es una intervención eficaz para el tratamiento de la osteonecrosis. Es una intervención segura, es como ven en el forest plot del lado derecho, pues es sustancialmente mejor que no hacer nada. Pero si uno mira en detalle cuál es el desempeño, cuáles son las tasas de éxito, pues vemos que a medida que hay un avance en la enfermedad, digamos en esta parte de acá de los FICAT, el core decompression tiene un éxito del 70%, mientras que si se usa en estadios más avanzados, esta tasa de éxito, y tasa de éxito definida como pacientes que con esta intervención logramos no llevarlas a reemplazo articular, pues 30%, pues es un éxito bastante difícil de asumir. Y en este artículo, en este network metaanálisis, donde intentaron comparar, es decir, core decompression es una intervención bastante buena. ¿Qué pasa si le ponemos al injerto con células madre? Y encontraron que no había diferencias entre usar al injerto solo o al injerto con células madre. Los pacientes pues les iba bien, pero no les iba superiormente bien si se usaban células madres.
¿Qué otras cosas se puede hacer? Pues se pueden hacer injertos vascularizados y los resultados pues van a ser buenos, como vemos en esta columna de la derecha. Los pacientes que fueron convertidos a reemplazo articular pues son poquitos comparados con los pacientes que les fue bien. Y en este artículo donde, como les mencionaba, utilizaban injertos de peroneo vascularizado, los miraron con gammagrafías y SPECT-CT. Ellos mostraban que había una buena vascularidad, o sea que la cabeza femoral, comparativamente con la que solo recibía core decompression sin peroneo vascularizado, había una buena recuperación de la vascularidad de la cabeza y una buena sobrevida comparativamente con eso. La doctora Suárez levantó la mano. Sí, sí, Mapi, termina y al final hago las dos preguntas que tengo que hacerte. Y para nuestro último paciente, que era una paciente ya adulta mayor, con un estadio post-colapso, una lesión muy grande de la cabeza con síntomas, pues decidimos dejarla en observación. A pesar de que dejar a un paciente con estas características en observación pues no es la conducta adecuada, realmente lo que habría que hacer era un reemplazo articular. Hay varios artículos publicados en el JBJS donde miran cuál es la evolución de las lesiones de la cabeza femoral, y hay algunas lesiones que mejoran, pero en estos artículos las lesiones que mejoraban son las lesiones que eran muy pequeñas en pacientes jóvenes y pacientes que tenían pocos síntomas. Sin embargo, en esta paciente no hicimos ninguna intervención porque aparentemente hubo una mejoría de los síntomas del dolor de la cadera. La paciente tenía además una fractura lumbar que ya estaba siendo tratada con un corset y aparentemente había una mejoría de los síntomas, pero pues desde el punto de vista hematológico la paciente estaba cursando con una residuo de la enfermedad de base y no hicimos nada. En conclusión, el dolor de la cadera de la necrosis vascular se puede presentar de diferentes intensidades y compromisos funcionales, desde no tener síntomas, no tener un dolor muy leve a tener un dolor muy intenso con compromiso funcional. Esta injuria vascular causa muerte celular, colapso del hueso subcondral y daño articular irreversible, y el pronóstico es usualmente desfavorable. Una gran proporción de pacientes avanzan a colapso de la cabeza femoral. Y los principales factores de riesgo son enfermedades reumatológicas, uso crónico de corticoides, consumo de alcohol, células falciformes y cualquier otra enfermedad que pudiera causar de alguna u otra forma obstrucción vascular. El tratamiento debe ser elegido con base en el estadio de la enfermedad, las características del paciente y los síntomas, y el reemplazo articular se debe reservar para pacientes en estadio con daño articular irreversible o pacientes mayores. Sin embargo, pues hay algunos pacientes muy jóvenes con estadios muy avanzados de daño articular irreversible que también deberían beneficiarse de un reemplazo. Muchas gracias, eso era todo lo que tenía que contarles hoy. Vale, muchas gracias, Mapi. ¿Tienes preguntas por acá? Hay una pregunta del doctor Sayed y una pregunta de Cristina. El doctor Sayed pregunta que qué lógica tiene que los reemplazos articulares después de necrosis vascular tengan más inestabilidad o no. María Piedad. Se quedó muda. Se quedó muda. ¿Aló? ¿Ya? Sí, Maps. Es que estaba tratando de conectarme desde el iPad. ¿Qué lógica tiene que los pacientes con reemplazo tengan más inestabilidad? No conozco la respuesta, doctor, la verdad. Sí, no, es que no tendría sentido, ¿no? Porque pues un problema de necrosis vascular no tendría nada que ver con los elementos que dan la estabilidad a la cadera, que tienen que ver con el abordaje, la orientación, la reconstrucción de los rotadores. No pensaría uno que no tendría lógica. Pues sí se ve en la serie, yo estoy de acuerdo, lo que tú notas no es carreta,
Pero a veces uno dice si es un hallazgo que metodológicamente no está bien evaluado. Pero sí, Yo siempre lo no recomiendo. sé si tenga que ver con el hecho de que los pacientes son más jóvenes. De todas formas, en Sí, ese estudio que Sí, mostré, pues usaron los mismos implantes no cementados, las mismas cabezas, las mismas copas. No hacían mención sobre cómo habían quedado puestas, pero pues asumiendo que quedaron bien puestas, la única razón sería que son unos pacientes más jóvenes. y es que en la sí, literatura está escrito que los reemplazos de cadera en general se luchan más en los jóvenes. Señor, Y es que en los reemplazos de cadera en general, no es solo necrosis avascular, se luchan más en los jóvenes. no, no, no eso no es factor de no riesgo para sabría la cómo, luxación. Sí, por eso no es un factor de No, riesgo. no. Los pacientes de necrosis vascular yo pienso que son unos pacientes especiales y siempre, a la excepción de este estudio grande que tenía la Clínica Mayo, uno conocía que los pacientes, la literatura anterior a esto hablaba de que eran los resultados menos satisfactorios en este grupo de pacientes. Y menos sobrevida. Y esa, Menos sobrevida, todo. Sí. uno entiende que Igual, acuérdese cuando salieron las superficies, también menos sobrevida con esos grupos de pacientes y todo. ¿Ya? sí, Y se ha hecho intentos porque el grupo es un grupo especial, es un grupo más joven que la población general y siempre han tenido un poquito de problemas más. O sea, hacerlo en un paciente, un reemplazo articular, en un paciente de necrosis vascular, yo pienso que es especial. Una opinión en relación con esto. Las cifras que nos acaban de mostrar ahora, que son cifras del registro australiano, han venido mostrando de manera consistente una sobrevida muy parecida entre los pacientes de osteonecrosis y los pacientes de osteoartrosis, de manera que hay que pensar que de pronto si hay una diferencia no sea tan grande. Yo estoy de acuerdo con la pregunta del doctor Soller. Yo creo que si bien hay un par de estudios que han mostrado esa asociación, eh, no hay mucha lógica en la asociación entre inestabilidad y osteonecrosis. Ahora, de manera anecdótica, la única luxación que yo he tenido en el último año, creo, es un paciente de osteonecrosis. Entonces, Sí. pues es difícil a veces pelear con esas anécdotas, pero tiene todo el sentido la pregunta. perfecto. Así es. Yo, Sí, siga. no, siga acá. No, ya, desde el tema ese ya, nomás, sí, ya sigan los que quieran, otro tema. Yo quería preguntarle a María Piedad si sabe cómo diferenciar el diagnóstico en estadios iniciales de necrosis avascular con osteoporosis transitorias de la cadera, porque pues en los estadios iniciales, en las radiografías, se puede o no se ve nada. Entonces, ¿cómo haría uno para diferenciar una necrosis vascular de una osteoporosis transitoria? Porque sí está descrito en la literatura que muchos de esos pacientes finalmente tenían una osteoporosis transitoria y son incluso llevados a procedimientos quirúrgicos como cord decompression y pues finalmente estos pacientes no tenían necrosis vascular. Entonces, ¿cómo haría uno para hacer la diferencia entre estos dos diagnósticos? doctor, la osteoporosis transitoria de la cabeza femoral no presenta intentos de reparación, por tanto no hay lesiones tipo banda, como se presentan sí en la necrosis avascular, que son estas líneas hipointensas en las que tanto hice énfasis durante la presentación, que como que delimitan la lesión. La osteoporosis transitoria se muestra en la resonancia solo como edema medular. Y más difuso, MAPI, tal vez. Sí, es muy difícil diferenciarlo, es un edema más difuso, pero más que las imágenes, porque en la resonancia inicialmente se pueden ver incluso igual, yo creo que la diferencia está un poco más en la clínica. No hay que olvidar que el 50% de los pacientes hacen necrosis vascular de forma bilateral, cosa que es poco frecuente en la osteoporosis transitoria. Y digamos que la osteoporosis transitoria generalmente no se presenta como dolor nocturno o dolor con el reposo, que sí es característico de la osteonecrosis avascular. Entonces, digamos que en estos casos la clínica es extremadamente importante.
pues también tiene, digamos que el mismo grupo de pacientes, pero la osteoporosis transitoria se puede dar más en mujeres embarazadas, que pues no tendría por qué ser un factor de riesgo para necrosis vascular. Y la otra pregunta que quería hacerle a María. Cris, sobre esa pregunta quería hablar una cosa. Es tan importante esa pregunta que dice la doctora Sí. Suárez, que tenemos una charla específicamente de cómo diferenciar radiológicamente estas dos entidades. Ujú. Entonces, hoy no hablamos nada de radiología porque hay una charla específicamente de eso. Ok. No, y es que hay, Daniel, hay una zona gris entre unos Sí. pacientes que uno no sabe si son osteoporosis transitoria de la cadera o una necrosis vascular en sus estadios iniciales, porque igual Sí. terminan algunos en osteonecrosis y probablemente eso fueron desde un principio. O sea, hay una zona gris ahí de pacientes Sí. que incluso acuerdo. en algún momento Ya. dado llegamos a pensar que la osteonecrosis realmente no existe. Y yo creo que puede haber todavía cuestionamientos. No, si que eso es la osteoporosis no existe. Sí, la osteoporosis transitoria de la cadera Sí. es una entidad realmente sola, existe o no existe. Propia. Porque hay muchos pacientes que terminan en necrosis vascular que realmente por tanto fueron eso desde un principio. Es una Sí, de discusión acuerdo. desde que yo me gradué y hice mi fellow, existía y sigue. Sí. Sí, de acuerdo. Sí. Y es que Pero además lo ayuda que estas entidades son poco frecuentes. Uno ve 1 o 2 al año y por su frecuencia uno entiende que no las da para diferenciar claramente. Entonces, por eso es que hay que tener claridad radiológica y clínica de las dos entidades como independientes. Sí. Pero Bueno, ahí lo importante, lo realmente importante es que uno no hace tratamiento quirúrgico hasta cuando realmente no las haya diferenciado. Entonces, cuando Ajá. uno tiene un paciente con edema medular grande, una lesión generalizada, que uno dice, esto puede ser una osteoporosis transitoria o puede ser una osteonecrosis, uno no lleva a ese paciente a una cirugía. descompresión hasta cuando no tenga una lesión focal. Las osteoporosis transitorias difícilmente producen una lesión focal. Cuando uno tiene una lesión focal, está autorizado para llevar al paciente a hacer una descompresión. Antes no. Ujú, ujú. Total. Sí, sí, de acuerdo. No, entonces la otra pregunta creo que es mejor que la revisemos en la otra charla porque era en relación con la utilidad de la gamografía ósea, pero pues eso seguramente no lo va a Y aclarar Dani. eso hace Sí, parte de la siguiente charla. perfecto. Entonces, Jaime tiene una pregunta, dice ahí. Jaime. Jaime. Doctor Terraza. Sí, señor, qué pena. La pregunta es una pregunta de una apreciación y es para ustedes los cirujanos de cadera. A mí me parece que hoy en día se operan menos pacientes con cord decompression que anteriormente. Cuando, digamos, hace 10, 15 años se hacían muchos más procedimientos de cord decompression de lo que se hace hoy en día. Y creo que es porque el reemplazo articular es una muy buena solución por la sobrevida de los reemplazos articulares y por la solución funcional que representa. ¿Esa apreciación es correcta o es una apreciación equivocada de mi parte? ¿Puedo yo decir mi opinión? Sí, Claro, no. Sí, no, Jaime, yo creo que en parte tiene razón. Lo que pasa es que en la medida que los reemplazos articulares se volvió un procedimiento tan exitoso, probablemente hay una tendencia más en casos de pacientes de edad media o hacia arriba, a irse por el reemplazo. Yo creo que hoy en día se seleccionan mejor los pacientes de cord decompression. Antiguamente, como el reemplazo era una cosa visto como una cirugía para mayores, de poca sobrevida, entonces se forzaba la indicación de la cord decompression. Yo creo que hoy se escogen mejor los pacientes, es mi sensación. Ok. Sí, es la misma sensación mía. Pienso que el volumen o la incidencia de la enfermedad no ha cambiado, pero lo que sí ha resuelto es que no se le tiene miedo a plantearle un reemplazo articular cuando hay colapso articular. Ajá. Entonces ahí sí no hay ninguna duda, enseguida se va para acá. La gran pregunta es de pronto cuál tratamiento hacerle cuando están en la etapa precolapso. Okay, hay mucha polémica que el peroné vascularizado es mejor que el cord decompression, pero que tiene mucha morbilidad. Entonces, en eso todavía hay algo de polémica ahí, pienso yo, en ese primer grupo. Pero la sensación mía es que la respuesta al tratamiento es mejor en estos tiempos que hace 20 años, probablemente.
Sí, yo estoy de acuerdo con Daniel. Creo que el primer punto es que los reemplazos van mejor hoy en día. Y lo segundo es que cuando uno mira esa diapositiva que nos mostraron hace un momento, que compara el core de compression con los demás tratamientos, ve que no hay una diferencia grande. Entonces yo creo que el core de compression ha perdido espacio no solo frente al reemplazo articular, sino también frente a los tratamientos no quirúrgicos en el paciente en estadio precolapso. Sí, Nicolás, De acuerdo. Mil gracias. Ujú. De acuerdo. hay una pregunta en el chat de Nicolás. Pregunta si se ha encontrado alguna asociación entre pacientes con antecedentes de enfermedad de Pertes y desarrollar osteonecrosis contralateral en la edad adulta. Uy, yo no tengo conocimiento de ningún artículo que No, comente eso. son entidades diferentes y en lo que se ha descrito o lo que se conoce de la osteonecrosis, pues los factores de riesgo son otros y en ninguna parte está descrito que tener o haber tenido enfermedad necrosis avascular de la cadera en la edad infantil sea un factor de riesgo para eso. sí, no he visto nunca nada. Aquí hay una pregunta más importante que dice Tatiana Peña. Dice, ¿cuándo iniciar apoyo en los pacientes jóvenes en estadio precolapso? ¿Alguna indicación, alguna respuesta, Mapi? No, doctor. Mire, la literatura usualmente dice uno, hasta que el paciente sea sintomático, o sea, que el cuadro de dolor agudo pase, usted puede comenzarle apoyo parcial a ese paciente. Yo he tratado un par de pacientes así y en promedio, después de los 3 meses, yo puedo comenzar a decir a la paciente comience a apoyar, ¿ya? Pero más o menos es un tiempo largo, el tiempo de reparación ósea es largo y el paciente comienza a mejorar los síntomas después de 3 meses. Entonces esa es la fecha más o menos que tomo como referencia. No sé qué piensan además el resto del grupo. Los síntomas, Daniel, pero yo adicionalmente utilizo un criterio más que es la desaparición del edema medular en la resonancia. Okay. Mientras no desaparezca el edema, no lo dejo apoyar. Pero eso puede ser más largo que desaparecer el dolor, ¿cierto, Guillermo? Sí, total. Sí, Puede ser más sí, largo. exactamente. Puede ser más largo, pero yo asumo, y esto es el terreno de lo desconocido y de la especulación, yo asumo que el paciente que tiene edema medular tiene todavía algún riesgo de colapso ahí. Entonces los mantengo sin apoyo. Sí. Ella adiciona algo aquí, arcos de movilidad. Usualmente esto va agarrado de la mano los arcos de movilidad, la restricción con el dolor. Claro está que paciente que venga con restricción máxima y grado de movilidad, con rotación interna, ya estemos pensando que de pronto esa cadera colapsó y ese cartílago, hay una fractura subcondral ahí y ya está limitado el tratamiento ortopédico. Yo tengo una pregunta para los demás, para todos, a ver si alguien ha leído un poquito de esto. En el pasado se habla, yo recuerdo cuando yo era residente, se repetía en los corredores que los pacientes con osteonecrosis no debían ir con vástagos no cementados en los reemplazos. ¿Alguien ha leído algo al respecto? No recientemente, no he leído. No, Guille, no. Yo tampoco. Nunca lo había, no lo había oído, no. Yo siempre les he puesto vástagos no cementados porque son pacientes jóvenes. Exacto. Pero en una época se decía que esos pacientes tenían yo creo que era más una presunción lógica que una evidencia real. Se repetía que esos pacientes tenían una menor capacidad de integrar el vástago no cementado que los demás pacientes. Sí, pero eso es como una suposición difícil de probar. Sí. De acuerdo. Iba a decir una cosa, es muy curioso para los residentes jóvenes. Cuando yo acabé ortopedia, ya no les digo cuántos años hace, lo único que ha cambiado en este tema es que hacemos un poco más de reemplazos porque son mejores que antes, pero el resto es lo mismo, todo, impresionante. No hemos cambiado mucho más allá de usar reemplazo articular para resolver los casos que antes no podíamos resolver. Y me acuerdo de un paciente mío
de necrosis avascular de cadera bilateral sin factores de riesgo diferente a ser buceador, que porque tenía 30 años le hice osteotomía en un lado y cord de compression en el otro lado. Y ambos fueron fatal. No, Osteotomías, las terapias. ¿alguien ha hecho osteotomías para eso? Porque yo me acuerdo que eso era una osteotomía tan compleja porque era que era en varios planos direccionar la cabeza para cambiar la zona de apoyo dependiendo del sitio de la necrosis. Era una cosa loca. Es una cosa loca y difícil de hacer y Muy, muy. al largo tiempo era un fracaso. El año pasado salió Sí, un eso no, artículo de la Mayo Clinic también explicando, no, dando los porcentajes de sobrevida de esas estotomías y eran un fracaso total después. no, esa vaina no. A largo plazo, un fracaso total. Sí, Yo creo que ha estamos aumentado el hablando, tratamiento médico. Ya ahorita células madres, ¿cómo es que? Ondas de choque. El tratamiento médico, de pronto en entidad precolapso, sí ha aumentado, ya han aparecido nuevas técnicas, pero que no han mejorado el core de compresión todavía. Entonces, por eso es que la sensación que tiene uno es que no ha cambiado nada. Pero lo que ha pasado es que no ha habido nada mejor, creo yo. Sí. No, lo que pasa es que en los estadios iniciales, como todo, la mayoría de las cosas pueden ir bien o mal. Lo que va bien, no importa qué le haga uno. Es en los estadios iniciales. Eso sí, no. yo estoy de acuerdo con Gamal, creo que el tratamiento no ha mejorado. En una época se hacían osteotomías de Sugioka, que es la que ustedes acaban de mencionar, pero son osteotomías que muy poca gente se animó a hacerlas porque desde el punto de vista de lógica médica no era razonable pensar que cortar toda la cabeza femoral en dos planos, darle una vuelta para poner el apoyo sobre el lado que no estaba necrótico, eso pudiera funcionar mejor que simplemente esperar y hacer un reemplazo. Pero, pero creo que estoy de acuerdo, el tratamiento no ha cambiado. El corte de compresión ha perdido terreno, pero el tratamiento, no hay opciones nuevas de tratamiento que hayan demostrado funcionar bien. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más de los residentes? Eso, solo una anotación ahí al margen antes de acabar, si van a acabar, es la necrosis vascular en rodilla. Tiene una historia parecida, ¿no? En los pacientes, los que van a ir bien solos y los que no terminan en reemplazo solitos, no hay mucho que hacer. Y ahí tenemos un capítulo grande en necrosis vascular de rodilla que es la necrosis posartroscopia, que se ve claramente y no sabe uno si era que el paciente ya venía con la osteonecrosis y se hizo evidente o si la artroscopia se la desencadenó, que es todo un capítulo al respecto. Yo tengo una charla de osteonecrosis vascular posartroscopia que es bien simpática, pero es lo mismo, no hay mucho que hacer. Los que van bien solos y los que no terminan el reemplazo. Okay. Bueno, si no hay una pregunta más. Muy bien. Muchas gracias, María Piedad, por la conferencia. Muy bien, muchas gracias a todos los asistentes. Y terminemos acá entonces. Danielito. Señores,